Buenas tardes. Hola, doctor. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? A ver, alguien que me haga el favor de decirme qué fue lo último que vimos la semana pasada. Estamos en el capítulo de AINES. Creo que ya vimos salicilatos. Creo que ya vimos también paracetamol o acetaminofeno. No sé si avanzamos un poquito más. Quiero por favor que me lo digan. Vimos dosis y efectos tóxicos del paracetamol. Hasta ahí, ¿verdad? Ahí vamos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a tratar con otra familia de AINES. Creo que ya les he mencionado que el grupo de los AINES es un gran grupo, es una gran familia de medicamentos que muchos de ellos son diferentes en cuanto a estructura química, pero que todos ellos convergen con el mismo objetivo, ¿sí? Todos ellos están caracterizados por poseer los mismos efectos farmacológicos. Hablar de un AINE es hablar entonces de un medicamento que tiene efecto analgésico, que tiene efecto antiinflamatorio, que tiene efecto antipirético. Son entonces muchos agentes representativos, muchos medicamentos que caen dentro de esta clasificación de AINES, con muchas subclasificaciones. Ya vimos dos familias de AINES. La familia de los salicilatos, con su ejemplo característico, que es el ácido acetil salicílico o la aspirina. Vimos también los derivados del paraminofenol, también con su ejemplo característico, que fue el paracetamol o acetaminofeno. Y ahora entonces vamos a hablar de otra familia de AINES que se conoce con el nombre de derivados de dos ácidos acéticos, derivados del ácido indol acético y derivados del ácido indeno acéticos. Esta es una sola familia. ¿Sí? Vuelvo a repetir, derivados del ácido indol acético, derivados del ácido indeno acético. Entonces, aquí tenemos varios medicamentos importantes, sobre todo medicamentos importantes para ustedes en su futura profesión. Aquí en primer lugar tenemos un medicamento que se conoce con el nombre de Sulindaco. Sulindaco, así se conoce. Sí, es un nombre genérico. Es un medicamento muy relacionado con un grupo de medicamentos que se caracterizan por sus efectos analgésico, antipirético y antiinflamatorio. ¿Sí? Analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Es un medicamento que es muy útil principalmente para pacientes con enfermedades reumáticas o reumatológicas. Por lo tanto, entonces, es un medicamento apropiado porque generalmente estas enfermedades reumáticas se acompañan de dolor, sobre todo de dolor a nivel de estructuras esqueléticas, músculos, articulaciones, huesos principalmente. Se acompañan estas enfermedades también de inflamación. No sé si han visto alguna vez
un paciente con problemas de, por ejemplo, artritis reumatoide. Muy frecuentemente esta enfermedad se localiza en las manos del paciente. Esta enfermedad se localiza principalmente en las articulaciones de los dedos de las manos del paciente. Y entonces lo primero que empieza a sentir el paciente con esta enfermedad es, en primer lugar, molestias, empieza a sentir molestias pequeñas al momento de mover sus dedos. No necesariamente las dos manos están afectadas, puede ser una más que otra, pero así empieza la enfermedad. El paciente entonces empieza a notar que cuando mueve sus dedos de sus manos o de alguna de sus manos, empieza a sentir molestias, empieza a sentir dolor. Este dolor va aumentando a medida que las articulaciones de sus dedos afectados empiezan entonces a inflamarse. Acuérdense ustedes que un tejido inflamado tiende, en primer lugar, a aumentar de volumen. Dice la gente, se hincha. Sí, claro que sí, aumenta de volumen. Algo que se hincha es algo que se infla como un globo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el término. Muy frecuentemente esta hinchazón, digámoslo así, este aumento de volumen de las articulaciones de los dedos de una persona con artritis se debe al efecto inflamatorio que produce edemas. Acuérdense que un edema es un tejido inundado, un tejido que tiene en su interior una gran cantidad de líquidos a nivel de la sustancia intercelular. Dice la gente entonces que, vuelvo a repetir, esa articulación está hinchada. Nosotros hablamos de inflamación con edema. Entonces, dolor, inflamación, y junto con la inflamación, en algunas ocasiones puede aumentar también la temperatura corporal. Es un problema que en la mayor parte de las veces tiende a generalizarse. Una artritis, sobre todo una artritis maltratada, una artritis, si no se le hace caso, si no se hace el diagnóstico oportuno, pues entonces puede seguir progresando y puede afectar a muchas otras articulaciones conforme pase el tiempo. Este problema localizado en las articulaciones, entonces es un problema doloroso y por tal motivo también provoca trastornos en la función. Ya el paciente empieza a dejar de mover las articulaciones que le duelen, las articulaciones en las que siente dolor al movimiento, y a veces el dolor es tan intenso que el paciente ya no quiere ni moverlas. Entonces es necesario que reciban atención estos pacientes. Generalmente el manejo de este tipo de enfermedades que son degenerativas es complicado. Es complicado y el uso de AINES dentro del manejo de estas enfermedades inflamatorias de las articulaciones es muy importante por su efecto analgésico, por su efecto antiinflamatorio. Generalmente el manejo con AINES de un artrítico significa, en primer lugar, alivio a su dolor, ¿sí? Alivio a su dolor, si no un alivio total, sí, cuando menos un alivio importante. De manera que entonces esto le da oportunidad de volver a manejar sus articulaciones, volver a mover sus articulaciones con cierta confianza, con cierta libertad. Estos medicamentos también tienen un efecto antiinflamatorio. El paciente entonces con artritis verá
que sus dedos inflamados, sus dedos hinchados en sus articulaciones tienden a disminuir también la inflamación, tienden a disminuir el edema. Esto quiere decir entonces que la enfermedad por lo pronto está siendo bien manejada a través de los AINES. Sin embargo, muy frecuentemente estas enfermedades tienden a progresar, tienden a volverse a presentar. Si tienen un periodo de desaparición, si desaparecen, es por un tiempo para volver a aparecer en muchos pacientes unas semanas, unos meses o inclusive 1 o 2 años después. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. El manejo de estos pacientes es un poquito complicado, vuelvo a repetir, por el problema del dolor, por el problema de la inflamación finalmente. El Sulindaco entonces es un medicamento que tiene un buen efecto analgésico, un buen efecto antiinflamatorio, que si lo comparamos con estos efectos analgésico y antiinflamatorio de, por ejemplo, la aspirina, veremos entonces que el Sulindaco tendrá un efecto ligeramente menor analgésico o antiinflamatorio que la aspirina, pero de todas maneras es un medicamento muy bueno, muy adecuado para el manejo de este tipo de pacientes. Generalmente se administra por vía oral. Al administrarse por vía oral, es decir, por la boca, este medicamento no tiene presentaciones inyectables. Este medicamento entonces se absorbe a través del intestino delgado y se absorbe muy bien. El Sulindaco se absorbe un 90% de la dosis inicial a través de las paredes del intestino delgado y así llega a la sangre. Es un medicamento que rápidamente lo podemos encontrar en la sangre, aproximadamente dentro de 1 a 2 horas, es decir, las 2 primeras horas después que el paciente tomó su tableta, tomó su medicamento por vía oral, ya tenemos una buena cantidad del medicamento presente en la sangre. Su concentración plasmática máxima la encontramos en las 2 primeras horas después de consumido el medicamento. Y otra cosa importante, es un medicamento de larga duración. Ahora, en un momento más, vamos a ver por qué. Este medicamento empieza a inactivarse desde que pasa por intestino delgado. Ya en intestino delgado, este medicamento empieza a sufrir modificaciones en su estructura molecular. Su molécula empieza a sufrir modificaciones, pero los productos que resultan de estas modificaciones, entre ellos, encontramos un producto que recibe el nombre de sulfido con D de dedo, sulfido, ¿sí? Que es un producto que todavía tiene los efectos del Sulindaco íntegro, antes de descomponerse, antes de inactivarse en el intestino delgado. El sulfido entonces tiene los mismos efectos analgésico, antiinflamatorio y antipirético, y por esto entonces, a través del sulfido, el Sulindaco prolonga sus efectos en el organismo de aquella persona. Por eso es un medicamento de larga duración. Una sola dosis fácilmente puede durar simplemente por el Sulindaco, solo por el Sulindaco, alrededor de 6 horas, 7 horas. Y aparte, prolongando sus efectos por el sulfido, puede llegar a ser activo, tener efectos activos hasta por 18 horas. 18 horas. Con una sola dosis. ¿Sí? Entonces es bueno el medicamento. Es bueno,
Posteriormente, una vez que se liberan sus efectos, pasa al hígado, el hígado termina de descomponer la molécula original del medicamento y finalmente pasa a los riñones, va a pasar a los riñones donde se va a excretar más o menos un 30% de la dosis inicial del sulindaco, va a aparecer en la orina un 30% de esa dosis inicial y también un 25% de la dosis inicial va a aparecer también en las heces fecales. En las heces fecales. Así termina entonces de salir del organismo del paciente una dosis de sulindaco. Usos terapéuticos. ¿Para qué se utiliza el sulindaco? Principalmente en artritis reumática, en osteoartritis u osteoartrosis, en espondilitis anquilosante. También se puede usar en algunos casos de gota aguda. En fin, es un medicamento muy bueno, ¿verdad? Sobre todo para el manejo de pacientes con enfermedades reumáticas. En el terreno de la odontología, este medicamento no es muy usado. Entonces, ¿por qué hablamos de él? ¿Por qué usamos todo este tiempo para hablar de él? Porque es el ejemplo característico del grupo de medicamentos con que abrimos hoy nuestra semana, derivados de los ácidos indol e indeno-acéticos, ¿sí? Entonces, es, digamos, un punto de referencia para todos los demás. Este medicamento, así como algunos otros AINES, tiene efecto, el llamado efecto tocolítico. Tocolítico. ¿Qué quiere decir tocolítico? Toda aquella palabra que se inicia con el prefijo toco, de tocar, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Así como si fuera del verbo tocar. El prefijo toco quiere decir algo relacionado con el nacimiento de un bebé, con el trabajo de parto de una mujer embarazada, ¿sí? Todo lo que lleva el prefijo toco, por ejemplo, en los hospitales, el lugar en donde las señoras embarazadas dan a luz, tienen a sus bebés, se llama área tocoquirúrgica, porque ahí entonces las señoras tienen sus bebés. Decíamos entonces, ¿qué quiere decir el término tocolítico? Lisis quiere decir destrucción. Cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz, entonces empieza a sentir en su vientre ya muy abombado, por cierto, porque ya son los últimos días del embarazo, entonces empieza a sentir contracciones en su útero. El útero siente a aquella mujer que su útero ocupado por el bebé se le pone duro, ¿sí? Se contrae, como cuando nosotros hacemos contracciones musculares. Estas contracciones al principio son poco intensas. Estas contracciones al principio pueden pasar desapercibidas porque son muy débiles, pero poco a poco, ¿verdad? Estas contracciones de las paredes del útero van siendo cada vez más intensas. Y cada vez que son más intensas las contracciones del útero, empieza a ser dolorosa la contracción. Esto es un aviso. Como todo, en muchas ocasiones, el fenómeno del dolor hace el efecto de alarma. Aquí esta mujer se está dando cuenta que ha empezado lo que conocemos con el nombre de trabajo de parto. El útero entonces empieza a contraerse. ¿Para qué? Para que estas contracciones poco a poco vayan siendo más intensas
¿sí? Más intensas y finalmente provoquen la expulsión del bebé del útero ocupado. Es entonces cuando el bebé nace. Entonces, esto se llama trabajo de parto. Muchos AINES, no son pocos los AINES, que en un momento dado en una mujer embarazada son peligrosos, sobre todo en sus últimas semanas o sus últimos días del embarazo. ¿Por qué? Porque tienen efecto analgésico. Todos los AINES tienen efecto analgésico. ¿Cuál más, cuál menos? El sulindaco tiene un buen efecto analgésico. Si es una mujer que está tomando AINES, por ejemplo, sulindaco, que es el caso de hoy, pues entonces su útero, aunque se contraiga, no va a provocar dolor, no le va a provocar dolor. Probablemente sienta esta persona, esta mujer, las contracciones del útero, que también no van a ser muy intensas por efecto del sulindaco, y mucho menos va a sufrir los dolores propios de un trabajo de parto. Es más, se dice que el sulindaco tiene, como algunos otros AINES, efecto tocolítico, porque el resultado final de que una mujer consuma AINES, ¿sí? Por ejemplo, este medicamento, ya en los últimos días del embarazo, esto puede prolongar el embarazo en ella, y esto puede ser peligroso. Es decir, el bebé, entonces, no es impulsado como debe ser por las contracciones dolorosas del útero, del trabajo de parto normal. Entonces, si el útero no trabaja bien, no se contrae bien, el bebé va a permanecer dentro de él más tiempo. Pero el bebé sigue creciendo, acuérdate. El bebé se sigue desarrollando, acuérdate, dentro del vientre materno. Sigue aumentando de peso y aumentando de estatura. Si esto se prolonga varios días, puede entonces el bebé, al seguir aumentando su talla y su peso, ya no poder nacer en forma normal, ¿sí? Ahora tendrá que nacer a través de una intervención quirúrgica, conocida como operación cesárea. Este es el famoso efecto tocolítico que pueden producir los analgésicos del tipo de los AINES en una mujer embarazada. Por lo tanto, en algunas ocasiones los odontólogos reciben pacientes embarazadas en su consultorio para atención dental. Son personas que tienen problemas en la boca, pero también son portadoras de un embarazo. Hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado. Va a llegar a veces, tal vez, una persona así, con dolor, a veces con dolor importante en su boca. Habrá entonces que ponerse de acuerdo. El odontólogo tendrá que ponerse de acuerdo con el médico obstetra, el médico ginecólogo que está revisando a la señora, que está revisando, que está dirigiendo, digámoslo así, el embarazo de aquella persona, para ponerse de acuerdo con él en relación con el manejo de analgésicos en aquella persona, para no interferir entonces con su trabajo de parto, sobre todo en embarazos muy avanzados ya, ¿sí? Ya a punto de tener el bebé. Entonces, siempre yo les aconsejaría que de momento no recetaran ustedes a esta persona, siempre pídanle a aquella señora, pídanle el teléfono de su médico que le está controlando su embarazo, para que ustedes personalmente hablen con él
darle cuenta que tienen a su paciente, tienen al paciente de este médico ahí en su consultorio dental. Y bueno, ¿qué aconseja este doctor, esta persona, verdad? El médico que aconseja para el manejo del dolor dental en esta persona, para no interferir, vuelvo a repetir, con el embarazo de esta señora. Bien, este medicamento tiene un buen efecto antiinflamatorio. A veces hay personas con algunos tumorcitos pequeños en el intestino que se conocen con el nombre de adenomas intestinales. Adenomas intestinales. A veces el consumo del sulindaco en estas personas con adenomas intestinales disminuyen el tamaño de estos tumorcitos, los hacen muy pequeños y con esto entonces dejan de tener problemas estas personas con el tránsito de alimentos a través del intestino. Al hacerse muy pequeñitos estos tumorcitos, ¿verdad? Entonces los alimentos van a poder seguir pasando, transitando a través del intestino. El sulindaco, por su efecto antiinflamatorio, reduce en la mayor parte de las personas los adenomas intestinales, en la mayor parte de las personas que lo sufren. Bueno, el sulindaco tiene efectos antiinflamatorios mejores que los de la aspirina, ¿sí? Mejores que el ibuprofeno, principalmente si los comparamos con otros AINES. Entonces es bueno el medicamento. Usualmente se aconseja la administración del medicamento de este sulindaco junto con alimento, ¿sí? No con el estómago vacío, junto con alimento para disminuir el daño que pueda, la irritación que pueda provocar en un estómago vacío. Entonces, pedirle a aquella persona que está tomando sulindaco que antes de tomarlo, por ejemplo, se tome un vaso de leche, por ejemplo, ¿verdad? Se tome un vaso de leche o cosas así ligeras para tener el estómago con un poquito de alimento y que el sulindaco no llegue solo al estómago, no lo encuentre aislado y entonces pueda irritarlo. La dosis usual del sulindaco para adultos es de 150 a 200 miligramos cada 12 horas. 150 a 200 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? Entonces, en cuanto a efectos indeseables, efectos tóxicos, pues la mayor parte de estos efectos se ven en el aparato digestivo, ya lo mencionamos, ¿verdad? Aproximadamente el 20% de los pacientes que están tomando sulindaco pueden tener problemas en aparato digestivo, habitualmente náuseas, dolor abdominal. Sobre el sistema nervioso puede haber sensación de adormilamiento, un poquito de sueño, algo de, en algunas otras personas, un poquito de dolor de cabeza, cefalea. Puede haber también un estado de ánimo irritable, dicen las personas que se vuelven muy nerviosas, ¿verdad? Entonces son efectos indeseables del mismo sulindaco que se pueden manifestar o no en algunas personas. En otras personas puede haber erupciones en la piel con comezón, principalmente, ¿sí? Esto es lo que vemos entonces con el sulindaco. ¿Preguntas? No hay preguntas. Entonces seguimos con otro medicamento representativo de esta familia
derivada de los ácidos indol o indeno-acéticos. Este medicamento se conoce con el nombre de etodolaco, así tal como se oye. Al principio con la E de Ernesto. Etodolaco. Etodolaco. Así se llama este medicamento. Este medicamento sí es aconsejable para pacientes con dolor dental. En primer lugar, es un medicamento que es buen analgésico, es buen antiinflamatorio, ¿verdad? Y por otro lado, es un medicamento que, a diferencia del sulindaco que acabamos de ver, es un medicamento más amable, más tranquilo, con el tubo digestivo de los pacientes. Entonces, no los maltrata tanto, no los irrita tanto, no les provoca tanta molestia, ¿verdad? Entonces, es un medicamento pues más aceptado por los pacientes con dolor dental. Se usa por vía oral. Es un medicamento que se administra también por la boca, también como el sulindaco, exclusivamente para adultos. Aquí no hay presentaciones para niños, exclusivamente para adultos. Al usarse por vía oral, el medicamento se absorbe también muy bien por el tubo digestivo, alrededor del 99% de la dosis, es decir, algo casi total, 99% de la dosis, lo encontramos unido fuertemente en la sangre, a las proteínas de la sangre. Así, de esta manera, es transportado por todo el organismo del paciente para encontrar sus receptores en los tejidos inflamados, en los tejidos adoloridos. En el caso del dolor dental, pues en la boca, ¿verdad? Una vez que termina este medicamento de mostrar sus efectos en los tejidos inflamados, a través de la sangre es transportado al hígado. El hígado va a modificar, como acostumbra hacerlo, la estructura molecular del etodolaco, de este medicamento. Produce varios productos, varias sustancias que ya no tienen el efecto del etodolaco, es decir, el etodolaco ya se inactivó, y todos estos productos relacionados con el trabajo del hígado para inactivar el etodolaco pasan al riñón, y el riñón finalmente lo saca a través de la orina. Entonces, habitualmente la vida media en sangre de este medicamento también tiende a ser prolongada. Más o menos una dosis dura aproximadamente 6 horas, 7 horas. Entonces es un medicamento adecuado por sus características, no solamente por sus efectos farmacológicos, sino por otras características. Efectos indeseables, efectos tóxicos, ya dijimos, es un medicamento que se porta mejor con el tubo digestivo de los pacientes que otros AINES. No es tan irritante, no es tan molesto, es mejor tolerado por el paciente a nivel de su tubo digestivo. Puede producir en algunas personas también erupciones en la piel, Puede producir también en algunas personas efectos sobre el sistema nervioso central que no tienen mucha intensidad generalmente. En algunas personas especialmente sensibles sí puede llegar a lastimar el estómago. Esto es muy raro, pero sí hay algunas personas que pueden mostrar mucha sensibilidad a este medicamento en su estómago y sí puede provocarles trastornos. En fin, es entonces el medicamento conocido con el nombre de
etodolaco. Después daremos la dosis y daremos más información acerca de los principales AINES que habitualmente se manejan en el consultorio dental. Quisiera saber si hay alguna pregunta antes de continuar. Doctor. Sí. Creo que, bueno, yo estoy teniendo un poco de problemas con mi audio, pero es como mío, pero no escuché cómo se llama el medicamento. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Sí, claro. Etodolaco. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Al principio con E de Ernesto. Gracias, doctor. Por nada. Bueno, seguimos con la misma familia. Ahora vamos a ver, yo diría, la estrella de la familia. Es un medicamento que se conoce con el nombre de ketorolaco, con K al principio, con K de kilo. Ketorolaco, así se llama este medicamento. Este medicamento es un excelente analgésico. Es también de la familia de los derivados del ácido indol o indenoacéticos. Es un excelente analgésico y un antiinflamatorio también más o menos adecuado. Es decir, no es tan buen antiinflamatorio como lo es en el terreno de la analgesia. Vuelvo a repetir, búscalo por su efecto analgésico, no por su efecto antiinflamatorio. Su efecto analgésico es lo mejor que te puede ofrecer el ketorolaco. También tiene algún efecto antiinflamatorio, pero no con la intensidad del efecto analgésico. Es uno de los pocos AINES que tiene presentaciones inyectables. Es un medicamento que no solamente se puede administrar por vía oral, sino que es un medicamento que también se puede administrar por vías inyectables, intramuscular, intravenosa. Son principalmente las administraciones que se acostumbran para el ketorolaco. En el consultorio dental, el ketorolaco es muy usado por los odontólogos, muy usado por su actividad analgésica. Hablaremos un poquito más adelante acerca de esto. Entonces, buen analgésico, también tiene actividad antipirética y también tiene actividad antiinflamatoria. Voy a decir una cosa muy buena del ketorolaco, porque es un medicamento que, a diferencia de otros excelentes analgésicos, pero de diferentes familias, fuera de los AINES, como son los narcóticos son también excelentes analgésicos. El ketorolaco también es un excelente analgésico, pero a diferencia de los narcóticos, no produce tolerancia en el paciente, no produce dependencias, no produce tendencias al abuso, a abusar de este medicamento por parte del paciente. Es decir, no provoca adicciones como los narcóticos, no produce depresión respiratoria ni síndrome de abstinencia. Entonces es un medicamento muy buen analgésico que no tiene los efectos indeseables de los narcóticos, con los que se puede comparar por su actividad analgésica. En cuanto a su actividad antiinflamatoria, los oftalmólogos, los oculistas,
los especialistas en enfermedades de los ojos, los que operan los ojos, etcétera, ¿verdad? Esta rama de la medicina, los oftalmólogos utilizan el ketorolaco en forma tópica. Hay presentaciones para los ojos en forma de gotitas para los ojos, buscando su actividad antiinflamatoria. Dicen ellos que le va bien al paciente, que en los ojos el ketorolaco tiene buena actividad antiinflamatoria, cosa que no vemos en la boca, cosa que no vemos en otros tejidos. En otros tejidos la actividad antiinflamatoria es menor, pero dicen ellos, sí, todos ellos dicen que trabaja muy bien en problemas inflamatorios en los ojos. Este medicamento, aparte de esto, tiene también otros efectos, también como la aspirina, también como otros medicamentos del grupo de los AINES, inhibe la agregación plaquetaria, es decir, actúa sobre las plaquetas para que no se peguen una con otra y empezar a formar un coágulo sanguíneo dentro de los vasos sanguíneos. Este medicamento entonces tiene una actividad también anticoagulante o antiplaquetaria, ¿sí? Y por último, como una gran cantidad de AINES, este medicamento también irrita, molesta el tubo digestivo, el recubrimiento interno del estómago, del intestino, etcétera. Entonces, esto es lo que podemos decir acerca de las propiedades o de las características farmacológicas del ketorolaco. Hablando de su farmacocinética y de su metabolismo, cuando se utiliza por vía oral, se absorbe muy rápidamente, muy rápidamente, así como también cuando lo administramos por vía inyectable intravenosa. Encontramos una excelente cantidad del medicamento en sangre, aproximadamente en 30 minutos después de su consumo por la boca, de su consumo por vía oral. Entonces esto es muy bueno porque de inmediato casi el medicamento empieza a ejercer sus efectos analgésicos. La cantidad de la dosis que es útil en un paciente dental generalmente es el 80% de la dosis. Es decir, casi nada se desperdicia de el medicamento por vía oral. Casi nada se queda en otros tejidos ni en otros lugares del organismo. El 80% de la dosis, entonces, generalmente llega a donde se necesita para mostrar sus efectos esperados. Es un medicamento que, por otro lado, tiene una vida media de duración, digamos, intermedia. Una vida media en sangre de alrededor de 6 horas. Por lo tanto, cuando se usa en forma repetida en un día, en 24 horas, se puede recetar cada 6 o cada 8 horas. Yo lo uso en mis pacientes, yo no manejo pacientes dentales, ¿verdad? Bueno, manejo pacientes dentales, pero desde el punto de vista médico, ¿verdad? No desde el punto de vista odontológico. Entonces, a mis pacientes operados de la boca, yo les receto el ketorolaco el primer día o los 2 primeros días después de la intervención, una dosis de 30 miligramos cada 8 horas. Con eso es suficiente en adultos, ¿sí? En adultos sanos. Bien, entonces, posteriormente pasa a hígado, ya que ejerció sus efectos en los tejidos de la boca,
pasa a hígado, el hígado lo transforma, el hígado modifica su molécula y finalmente lo pasa a los riñones. Los riñones, el 90% de la dosis del ketorolaco lo sacan a través de la orina, ¿sí? Casi totalmente, pero es un medicamento que al salir por los riñones a través de la orina casi en su totalidad, en un 90, en un 100%, hay que tener cuidado, sobre todo con pacientes de edad avanzada, pacientes de la tercera edad, como luego dicen, ¿sí? Acuérdense que, ya lo dijimos en fisiología el semestre pasado, cuando hablábamos de los riñones, de la función de los riñones, que los riñones a partir de los 40 años de edad aproximadamente en cualquier persona van perdiendo unidades funcionales, van perdiendo nefronas, no por enfermedades, sino simplemente por efecto de la edad, por desgaste, como dice la gente, ¿no? Entonces se van perdiendo aproximadamente cada 10 años, se van por edad, desde los 40 en adelante, se va perdiendo alrededor de un 10% de nefronas de los riñones. Entonces hay que tener mucho cuidado en pacientes de 70 años, por ejemplo, de 80 años, que no son raros, ¿verdad? No es raro recibir este tipo de personas en un consultorio dental. Entonces hay que ajustar la dosis del ketorolaco en estas personas en razón de su edad. ¿Por qué? Porque sus riñones ya no funcionan como cuando eran jóvenes, ¿verdad? Ahora trabajan un poquito más lentamente. Entonces, tenerlo en cuenta cuando recetemos el ketorolaco en estas personas. Disminuir la dosis para no provocar efectos tóxicos por este medicamento. Usos terapéuticos. ¿Para qué se utiliza entonces el ketorolaco? El ketorolaco se utiliza, es muy utilizado en el consultorio dental, sobre todo en cuestión postoperatoria. Es decir, después de una intervención en el paciente dental, después de una endodoncia, por ejemplo, después de una extracción dental, es muy común que el odontólogo le recete ketorolaco al paciente, ¿sí? Sobre todo ese primer día o los 2 primeros días después de la intervención, para luego después que el paciente siga con otro analgésico un poquito más suave, un poquito menos intenso, digámoslo así, que el ketorolaco, y ya seguir controlando el posible dolor que se siga presentando durante unos 2 o 3 días más, y eso es todo, ¿sí? Entonces, es muy buen analgésico en forma postoperatoria. A veces nosotros en los hospitales les ponemos a nuestros pacientes que salen de una cirugía, les ordenamos ketorolaco inyectable para prevenir el dolor después de una intervención quirúrgica, con muy buenos resultados también. Como es irritante para el tubo digestivo, no es recomendable el ketorolaco usarlo en tratamientos prolongados, ¿sí? Entonces, no lo uses mucho tiempo. Cuando mucho, digamos, y sobre todo si el dolor es intenso, entonces usarlo por unos 4 días aproximadamente. Si el paciente sigue con dolor, entonces mejor cítalo a tu consultorio, vuélvelo a revisar, vuélvelo a explorar, porque a lo mejor hay algo que te pasó a ti desapercibido. Entonces, vuelve a revisar tu paciente para que valores si sigues con el ketorolaco o no. Las dosis usuales
para adultos, las dosis usuales de este medicamento se puede dar de 30 a 60 miligramos por vía inyectable intramuscular o por vía oral. Por vía oral o por vía inyectable intramuscular. 30 a 60 miligramos. Una vez que se controla el dolor, con esa dosis inicial, puedes seguirlo manejando por vía oral, ¿verdad? Por vía oral cada 6, cada 8 horas, para evitar que reaparezca el dolor. Cuando usamos el ketorolaco por vía intravenosa, generalmente utilizamos menor cantidad, una dosis menor, aproximadamente una dosis de 30 miligramos. 30 miligramos o de 15 a 30 miligramos por vía intravenosa. La dosis oral es en base a tabletas que se tragan completitas, ¿verdad? Con un poquito de agua, sin masticarlas. Pero también hay tabletas pequeñitas habitualmente de 15 miligramos o de 10 miligramos que se introducen debajo de la lengua para que ahí con la saliva que se encuentra debajo de la lengua, porque ahí desembocan las glándulas salivales sublinguales, entonces se deshaga pronto la pastillita, la tabletita de ketorolaco y se absorba directamente en la mucosa bucal, debajo de la lengua. Así entonces este medicamento empieza a actuar muy rápidamente, casi como si lo utilizaras por vía intravenosa, casi, ¿verdad? Así rapidísimo. En forma tópica, decíamos, viene en algunas presentaciones, sobre todo para uso oftálmico, para gotitas en los ojos, principalmente para el tratamiento de enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias, en los ojos, como las conjuntivitis, por ejemplo, que son muy propias de enfermedades alérgicas que se manifiestan principalmente en la primavera, en esa época del año en que florecen muchas plantas, encontramos mucho polen en algunas ocasiones, en lugares muy verdes, en lugares donde hay mucho pasto, donde hay muchos jardines, etcétera. Y entonces ese polen que anda en el aire muy fácilmente puede llegar a irritar en algunas personas las conjuntivas de sus ojos, provocarles entonces enrojecimiento, lagrimeo, no soportan la luz directa del día, tienen que usar lentes oscuros precisamente para eso, y pueden tener también sensación de comezón en los ojos, muy fácilmente se los con cierta frecuencia. Esto no es aconsejable porque pueden lastimarse las conjuntivas oculares. Es otro de los usos terapéuticos que puede tener el ketorolaco. En cuanto a efectos indeseables, efectos tóxicos, pues bueno, ya dijimos que es un medicamento que, como muchos AINES, también le pega al tubo digestivo, maltrata al tubo digestivo, sobre todo en periodos largos de tratamiento. Es un medicamento que provoca dolor cuando es inyectable en el sitio de la inyección, sobre todo por vía intramuscular. Es un medicamento que también sobre tejido nervioso en algunas personas, esto es rarísimo, pero en algunas personas puede provocar algo de sueño, puede provocar cefalea, es decir,
algo de dolor de cabeza y también pues algunos movimientos anormales, pero esto ya es sumamente raro. Generalmente es bien tolerado el ketorolaco. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, muy bien. Seguimos con otro representante de esta familia de los derivados de los ácidos indol e indenoacéticos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ahora el diclofenaco. Diclofenaco. Con D de dedo al principio. Diclofenaco. Así tal como se oye. El diclofenaco es también un medicamento muy bueno, un medicamento hasta cierto punto noble, digámoslo así, como que se porta un poquito mejor que los demás AINES, sobre todo por su actividad antiinflamatoria, por su actividad analgésica, por su actividad antipirética, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades farmacológicas son las que distinguen el diclofenaco en orden de importancia? Así como mencionamos en el ketorolaco al principio el efecto analgésico, aquí tenemos que hablar o tenemos que tomar en cuenta el efecto antiinflamatorio. ¿Sí? Buscamos el diclofenaco inicialmente por su efecto antiinflamatorio y secundariamente por su efecto analgésico y por su efecto antipirético, pero principalmente por ser un buen antiinflamatorio. Es un medicamento que es más potente, su actividad antiinflamatoria, que los salicilatos, que la aspirina, por ejemplo. Entonces, es un buen antiinflamatorio. Es un medicamento que, aparte de tener la actividad antiinflamatoria común, característica, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, lo que hacen prácticamente todos los AINES, este medicamento también es tan buen antiinflamatorio que va a buscar las prostaglandinas hasta dentro de los leucocitos del paciente. Dentro de los leucocitos del paciente, allá va a buscar entonces las prostaglandinas para tratar de también inhibirlas, destruirlas, impedir su producción, ¿verdad? Entonces, es un medicamento muy bueno, sobre todo desde un punto de vista antiinflamatorio. Se administra generalmente por vía oral. Es un medicamento que también se absorbe muy rápido y casi en forma completa después de su administración oral en el tubo digestivo. Encontramos una concentración en sangre máxima a las 2 o 3 horas después de su administración. Una cosa muy importante es cómo llega a estómago este medicamento. Hay que tomarlo en cuenta porque cuando hay alimento dentro del estómago del paciente, este medicamento puede disminuir la cantidad del medicamento que se absorbe a través de las paredes del tubo digestivo. Entonces es mejor aconsejarlo, el diclofenaco, que se consuma con el estómago vacío, es decir, en condiciones de ayuno. Y ya después, si el paciente quiere comer algo, pues será después de que consuma, de que tome su tableta de diclofenaco. Pero por lo pronto, que el diclofenaco encuentre el estómago vacío para que muestre su capacidad de absorción en forma total.
Hay otra cosa también importante. Cuando pasa a la sangre, a través del mecanismo de absorción, a través de las paredes del tubo digestivo, muy rápido la sangre secuestra, digámoslo así, el 50% de la dosis, es decir, la mitad de la dosis del diclofenaco se lo lleva la sangre al hígado. ¿Y qué pasa en el hígado? Pues que en el hígado, como todos los medicamentos, el hígado modifica, inactiva la molécula de este medicamento del diclofenaco. Entonces, ¿qué va a pasar después? Lo que va a pasar después es que si el hígado secuestra, inactiva el 50% de la dosis original, lo que va a venir aprovechando el paciente finalmente en sus tejidos necesitados del diclofenaco, pues será nada más la mitad de la dosis, el 50%. Bueno, pues es tan bueno el medicamento que solamente con el 50% de la dosis que llega a los tejidos, con eso es suficiente para mostrar sus efectos, sobre todo antiinflamatorio, analgésico y, si es el caso, también antipirético. Es un medicamento que también es muy afín a las proteínas de la sangre. Se transporta por la sangre muy pegadito a las proteínas de la sangre. La vida media en sangre del medicamento es de 1 a 2 horas, porque ya después entonces pasa a los tejidos inflamados, en donde va a ejercer su efecto. Por último, ya lo que queda de la dosis pasa por el hígado, que no había pasado antes, pasa por el hígado lo inactiva, y después, entonces, va a pasar por los riñones, donde los riñones lo van a sacar a través de la orina, y también va a pasar por la bilis. La bilis es producida por el hígado, también aproximadamente en un 35% de la dosis. ¿Sí? Bueno, muy bien. Usos terapéuticos. ¿Para qué se usa el diclofenaco? El diclofenaco también es aconsejable para el paciente con dolor dental. ¿Sí? Con dolor dental. Y si tiene inflamación, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque el diclofenaco tiene un buen efecto antiinflamatorio. Es un medicamento que también tiene su lugar muy importante en pacientes con enfermedades reumáticas. Enfermedades reumáticas por aquello del dolor, por aquello de la inflamación también. No es muy aconsejable también su tratamiento prolongado, sobre todo en estos pacientes con problemas de articulaciones. Entonces, por los problemas que puede causar en el tubo digestivo. Este medicamento también es útil para el manejo de la dismenorrea. Dismenorrea. ¿Qué quiere decir este término? Este término quiere decir trastornos durante el sangrado menstrual en una mujer en edad fértil. Esto es lo que quiere decir el término dismenorrea. El término menorrea significa sangrado menstrual. Es el sangrado cíclico que se ve en una persona en edad fértil, que se ve aproximadamente cada 4 semanas. Perdón. En estas personas, parte de su ciclo ovárico, parte de su ciclo menstrual. Es entonces cuando hay sangrado, y en algunas ocasiones, en estas, sobre todo en jovencitas,
cuando hay sangrado menstrual, a veces hasta cada mes, se presenta también acompañado de ciertos efectos de dolor en el bajo vientre. Perdón. En el bajo vientre, y esto pues es incómodo. Es muy incómodo, ¿verdad? Entonces, es un medicamento que, así como también otros AINES, no es el único, como otros AINES también pueden manejar el dolor que se conoce común y corrientemente por la gente como cólico menstrual, ¿sí? Es un dolor, sí, efectivamente, de tipo cólico. Lo puede manejar el dolor muy fácilmente el diclofenaco, sobre todo para esos días molestos, para esos días difíciles en una persona así. Entonces, hay que tenerlo presente, sobre todo para este tipo de efectos en estas personas. También en algunas cirugías para evitar el problema de la inflamación residual que puede quedar en los tejidos operados, en los tejidos intervenidos, se puede dar también el diclofenaco por su efecto antiinflamatorio. La dosis usual diaria en un adulto, independientemente de su género, independientemente de su sexo, es de 100 a 200 miligramos diarios en dosis divididas. En dosis divididas. ¿Sí? Muy frecuentemente hay algunas presentaciones del diclofenaco en base a tabletas de 50 miligramos, de 75 miligramos. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta para hacer un buen esquema de tratamiento en este tipo de pacientes. También hay presentaciones comerciales del diclofenaco en forma de tabletas de liberación intermedia, de liberación retardada o extendida, para que el efecto del medicamento se prolongue y que entonces en lugar de consumirlo cada 8 horas, lo puedas consumir cada 12 horas, de manera más cómoda, ¿verdad? Entonces esto también tomarlo en cuenta. Y con esto cuidar más el estómago de tus pacientes. Efectos indeseables, efectos tóxicos, efectos colaterales. Bueno, sí, efectivamente el diclofenaco es agresivo para el tubo digestivo. Se dice que algunos pacientes inclusive tienen que abandonar el tratamiento con diclofenaco porque no lo soporta su intestino, su estómago. Entonces habría que cambiárselos por otro AINES. Los efectos indeseables más comunes entonces son a nivel de tubo digestivo. Puede producir inclusive hasta ulceraciones, sangrados y hasta verdaderas perforaciones totales de las paredes del tubo digestivo. Entonces es agresivo el diclofenaco. Es agresivo y entonces hay que usarlo con mucho cuidado. En cuanto a hígado, el hígado también puede sufrir lesiones cuando se abusa sobre todo del diclofenaco en algunas personas, sobre todo en tratamientos prolongados. Se habla de un 15% de este tipo de pacientes que tienen que abandonar el tratamiento por problemas de lesiones en su hígado. También puede provocar efectos sobre el sistema nervioso central, puede provocar efectos sobre piel, puede provocar reacciones alérgicas, puede provocar
edemas, retención de líquidos en algunos tejidos. Puede provocar también falla renal, insuficiencia renal, es decir, puede provocar lesiones también en los riñones cuando se utiliza por vía, cuando se utiliza prolongadamente, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos con el ketorolaco. No es recomendable el ketorolaco para niños, no es recomendable el diclofenaco, estaba hablando del ketorolaco. No es recomendable para niños, no es recomendable para mujeres embarazadas o en etapa de lactancia. Preguntas. Algo que no hayan entendido bien. Yo tengo una duda, pero no alcancé a decir, pero era del ketorolaco. Es que en los efectos dijo que podía ser que provocara cefalea, pero yo había escuchado que, he escuchado que muchas personas lo consumen específicamente para el dolor de cabeza. Sí, claro que sí, claro que sí. Y sobre todo para migraña o jaqueca, aunque no siempre con buenos resultados. En algunas ocasiones hay pacientes con cierta sensibilidad al ketorolaco, en donde es curioso, ¿verdad?, que lo toman para remediar un dolor y ahora resultan con un dolor de cabeza. Sí, es un efecto indeseable que en realidad no tiene una explicación adecuada todavía. Todavía no sabemos exactamente por qué, pero sí, así sí puede ser. Otra pregunta. Doctor, Sí, ¿y el diclofenaco lo usamos aquí en odontología o de plano nosotros no lo recetamos? he visto que algunos odontólogos lo usan. Sí, he visto que lo usan algunos. Sí, Gracias. pero no es muy usual, ¿eh? Allá de vez en cuando lo he visto que lo usan, pero pues ahí está, a su disposición, ¿verdad? Gracias, doctor. Por nada. El siguiente grupo, bueno, dejamos ya este grupo de medicamentos que son los derivados de los ácidos indol e indenoacético. Y ahora vamos a hablar de otro grupo de AINES que se conoce con el nombre de derivados de los ácidos enólicos, así como se oye, con E al principio, E de Ernesto, enólicos, ácidos enólicos. Estos ácidos enólicos también se conocen con el nombre de oxicam, oxicams, ¿sí? Con X, oxi, como si fuera oxígeno, oxicams, C-A-M de mamá, S, oxicams. Aquí tenemos dos productos, aquí tenemos dos medicamentos que son parientes cercanos. Uno es el piroxicam, otro es el meloxicam. Meloxicam. Hablaremos primero del piroxicam, que es el más antiguo y es el prototipo de esta familia de derivados de los ácidos enólicos. Este medicamento tiene actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética, así en este orden. Actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética. O sea, ¿para qué lo recetamos o por qué lo recetamos? Por su actividad antiinflamatoria, buen antiinflamatorio, también es buen analgésico y también es buen antipirético, pero principalmente le buscamos su actividad antiinflamatoria y analgésica.
En dosis recomendadas, este medicamento tiene una actividad antiinflamatoria y analgésica muy parecida al de la aspirina, casi igual al de la aspirina, ¿sí? Y es un medicamento que también, por sus efectos farmacológicos, sobre todo el antiinflamatorio y el analgésico, puede ser usado en pacientes con enfermedades reumáticas. Y parece ser mejor tolerado este medicamento, el piroxicam, que otros AINES que ya vimos anteriormente, como por ejemplo el sulindaco, ¿sí? El ketorolaco, etc. Una ventaja que tiene este medicamento es su vida media prolongada. Dura tanto tiempo una dosis en el organismo de una persona, de un adulto, que este medicamento lo puedes tomar una vez al día, es decir, una vez cada 24 horas. Entonces, bueno, pues es un medicamento muy cómodo, porque ya ni siquiera tienes que viajar con él, tienes que andarlo cargando. Es un medicamento que lo puedes dejar en tu casa para tomarlo al día siguiente, ¿verdad? Antes de salir de tu casa. Bien, propiedades farmacológicas, ya dijimos, es un agente antiinflamatorio efectivo, muy bueno. Es un medicamento que también, aparte de inhibir la síntesis de prostaglandinas, también las va a buscar en los leucocitos, sobre todo neutrófilos, para poder destruir ahí también las prostaglandinas. Es un medicamento que también tiene efecto analgésico y efecto antipirético, pero también es un medicamento que, como muchos AINES, puede causar trastornos, molestias en tubo digestivo. En cuanto a su farmacocinética y su metabolismo, es un medicamento que se administra usualmente por la boca. No hay presentaciones inyectables del piroxicam, pero sí hay presentaciones para niños. Hay presentaciones entonces adecuadas para niños. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Después daré un poquito más de información comercial de este producto. Se absorbe muy bien después de su administración oral a través del tubo digestivo. Encontramos una buena concentración en sangre unas 2 horas después, 3 horas después de la dosis. Este medicamento tiene problemas en el estómago para su absorción cuando el estómago está ocupado con alimento. Es mejor entonces pedirle al paciente que coma algo, que tome algo, para que su estómago no esté vacío propiamente en relación con el piroxicam. Y luego después el piroxicam, tomarlo y encontrar un poquito de alimento en el estómago para que no lo perjudique. Este medicamento muy frecuentemente, después de llegar a los tejidos inflamados, a los tejidos adoloridos y mostrar ahí sus efectos, puede otra vez, saliendo de ahí, regresar entonces al hígado. El hígado, en lugar de inactivarlo, lo recicla y lo vuelve a meter a la circulación, y entonces este medicamento tiene oportunidad de volver otra vez a ejercer sus efectos en los tejidos inflamados, en los tejidos maltratados. Por eso dura tanto tiempo una dosis, porque se recicla la dosis por el hígado
y entonces repite sus efectos nuevamente con los tejidos inflamados. Finalmente, ya el hígado lo inactiva, lo pasa a los riñones, en donde los riñones también lo excretan a través de la orina, aunque también algunas pequeñas cantidades de piroxicam se han encontrado en heces fecales. Es decir, no se excreta totalmente por la orina, sino también pequeñas cantidades pueden encontrarse en heces fecales. ¿Para qué se utiliza el piroxicam? El piroxicam se utiliza para el tratamiento de enfermedades reumáticas, ¿sí? Para el tratamiento de enfermedades respiratorias. Es útil también para el dolor dental en adultos. En niños también, aunque no he tenido oportunidad de valorarlo personalmente, pero hay que recordar que tiene presentaciones infantiles. De cualquier manera, sobre todo para sus efectos antiinflamatorios, los pacientes con un tejido inflamado, después de alrededor de un tratamiento de 10, 12 días con piroxicam, es cuando ven que el tejido inflamado tiende a disminuir, tiende a mejorar. Es un medicamento que también es útil para el manejo de la dismenorrea, para el dolor también después de una intervención quirúrgica y también para un dolor relacionado con gota, ¿sí? Con esa enfermedad metabólica relacionada con el ácido úrico, que es la gota. Sus efectos tóxicos o efectos indeseables se han reportado en cerca del 20% de los pacientes que lo consumen, y un 5% de ellos francamente tienen que abandonarlo porque sí, a veces no lo aguantan, no lo soportan. Puede provocar mucho dolor de estómago. Finalmente, otro efecto indeseable que tiene también el piroxicam es en relación con medicamentos con litio. El litio es un metal que se utiliza en algunos medicamentos relacionados con el tejido nervioso, principalmente en pacientes con depresión. El litio tiene un efecto antidepresivo. Pues bien, parece ser que el litio no se lleva bien con el piroxicam. Parece ser que el piroxicam interfiere con el manejo por los riñones en relación al litio. Por último, otro producto también derivado de los oxicams es el meloxicam. Es un, digamos, primo hermano del piroxicam. Meloxicam, así como se oye. Meloxicam, también con X intermedia. ¿Sí? Es muy parecido al piroxicam en todo lo que hemos dicho, en su farmacocinética, en su metabolismo. Es un medicamento en todo muy parecido, sus efectos farmacológicos, etcétera, pero hay una diferencia muy importante con el piroxicam. El meloxicam es más bien dicho, muy poco agresivo con el tubo digestivo.
Es todo lo contrario del piroxicam. El piroxicam es muy agresivo con el tubo digestivo, el meloxicam no. Entonces, yo se los aconsejaría, sobre todo, el meloxicam no tiene presentaciones infantiles, es exclusivamente para adultos. Su dosis recomendada es también una sola vez al día, 7,5 o 15 miligramos diarios, pero sí es muy buen medicamento y aparte trata muy bien al tubo digestivo. Bueno, pues es la información que tengo para este día. Quisiera saber si hay preguntas. Doctor, ¿Sí? bueno, yo tengo una pregunta. Acaba de decir que el peroxicam era muy agresivo con el tubo digestivo y el meloxicam no. Pero Sí. entonces, ¿en qué casos? O sea, ¿cómo sabemos cuál es el que debemos de dar si los dos tienen los mismos efectos, nada más que uno pues sí tiene presentación para niños y el otro no? Pues yo te recomendaría, bueno, sobre todo estamos hablando de adultos, ¿sí? Yo te recomendaría el meloxicam en adultos, ¿sí? Y sobre todo en adultos mayores, que en algunas ocasiones ya de por sí tienen problemas digestivos, problemas en tubo digestivo, que no hacen bien la digestión de los alimentos, que tienen dolor a veces en alguna parte de su vientre, etcétera. Yo te recomendaría el meloxicam de primera intención en estos pacientes. Ok, gracias, doctor. Ándale, pues, por nada. Bueno, pues si no tienen otra pregunta, entonces paso lista. A continuación. Entonces, Aranda. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arenas. Presente, doctor. Barajas. Presente, doctor. Cabrera. Presente. Canales. Presente. Casillas. Presente. Cázares Amézquita. Cázares Barragán. Presente. Cázares Barragán. Sí. Presente. Cázares Amézquita no contestó, ¿verdad? Bueno. Sí contesté, doctor. Y luego, no te oí. No, es que me tardó en prender mi micro, pero sí había contestado. Bueno, Cervantes. Cruz. Presente, doctor. Del Villar. Presente. Delgadillo. Frausto. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. García de la Torre. Presente, doctor. García Romero. Presente, doctor. Hernández. Presente, doctor. Huerta. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Infante. Infante. Presente. Lara Marta. Presente. Lara Ríos. Presente. Lee. Presente, doctor. Londoño. López. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Marín. Presente, doctor. Marún. Presente. Mesa. Presente. Mireles. Presente. Munguía. Presente. Muñoz. Presente. Navarro. Presente, doctor. Ocampo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Orozco Arias. Presente. Orozco Gallardo. Presente, doctor. Orozco Rentería. Presente. Pacheco. Presente. Pío. Presente, doctor. Preciado. Presente, doctor. Ramírez. Presente, doctor. Reyes. Presente, doctor. Rodríguez.
Presente, doctor. Romero, Presente, doctor. Romo, Presente, doctor. Ruiz, Presente, doctor. Salcedo, Presente. Sánchez Casillas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez Gutiérrez. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Sánchez Endejas. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Santana. Presente, doctor. Tapia. Presente, doctor. Valdés. Presente, doctor. Villalpando. Presente, doctor. Bueno, pues muchas gracias y nos veremos mañana. Que estén bien. Gracias, doctor. Hasta luego, buen día, doctor. Hasta mañana, Hasta luego. doctor. Que tenga buen día. También todos ustedes. Hasta luego. Amadillo.